papelitos de colores en el centro de Santiago, una gran algarabía multitud y una enorme multitud en el centro de la capital. Y conversábamos con nuestros invitados que ya están aquí. Los saludamos. ¿Cómo están? Muy bien. Ingrid Pechman, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, doctora en periodismo, investigadora de comunicación política. Hola, buenas noches. Hola, Ingrid. Buenas noches. Eugenio Tironi, hola. Hola, ¿qué tal? Sociólogo, ensayista, escritor. Rodrigo Peñairillo, ingeniero comercial, exministro del Interior de Buenas Michelle noches. Bachelet. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hoy, la primera impresión del discurso. Lo primero, pero lo primero no solo la primera impresión del discurso, sino la primera impresión de la manifestación, de la concurrencia de la gente al centro de Santiago. ¿Tu primera impresión? Para mí, dentro de lo esperado. O sea, yo esperaba una multitud. ¿Mayor? No, esa. Es tarde, hace calor, pandemia. Yo encuentro que estaba dentro de por lo menos lo que yo esperaba. ¿Y el discurso? ¿Tu primera impresión? El discurso lo encontré sólido, bien armado. De hecho, en algunos momentos improvisó. Pero se nota que el hilo argumental lo tenía muy claro, y en ese sentido, como estructura, me parece que está muy bien armado. Y queremos saludar a Alberto Mayol, está en Londres. También hola, está Alberto. directo con nosotros. Hola, Alberto. Ahí está. Todavía no. Allá, en cualquier instante pero va a estar, estamos viendo, Alberto. Tenemos la imagen a través de biobiotv.cl, a través de la televisión digital. Alberto desde Londres, Alberto Mayol. ¿Este discurso fue de Boric 1 o Boric 2? Yo quería destacar algo. Entramos inmediatamente. Quería destacar algo de la convocatoria. Yo creo que efectivamente una gran convocatoria, tremenda, enorme, pero además la energía que transmite. Creo que eso es lo que más llama la atención, la fuerza con que los partidarios del nuevo presidente, digamos, han transmitido la alegría, digamos, de este nuevo Chile que se avecina. Fue un gran discurso. Eugenio, ¿el discurso? Yo lo encontré muy muy bien. En realidad, digamos, marca un rumbo. Yo creo que claramente este es un Boric 3.0. No es ni el 1 ni el 2. Ni el 1 ni el 2. Un Boric presidente de la República, digamos, con mucho guiño a la historia, a Elwin, a Bachelet, a Allende, con esta declaración que yo creo que es la más relevante de toda, de su voluntad de sentirse heredero de una gran tradición, que es la tradición de la centroizquierda, del socialcristianismo chileno, en torno a la justicia, la democracia, la libertad, y su voluntad de reunir a esa familia para enfrentar los desafíos de este siglo, que también él los describe bien, digamos, que no son los mismos desafíos del siglo pasado. En ese sentido, no abandona el cambio climático, no abandona el tema del orden patriarcal, no, o sea, de la diversidad sexual, o sea, mantiene temas que en la segunda vuelta quizás estuvieron un poquito sumergidos por las cuestiones del orden y la seguridad. Y además era valiente hacer este discurso en esta noche con un público bastante enfervorizado, que no estaba muy dispuesto a escuchar algo distinto, mucho militante. Y yo creo, efectivamente, también comparto con lo que dice Rodrigo, que a mí me llamó la atención, porque lo que uno está escuchando por parientes que están en todo Chile, el grado de alegría que ha producido. O sea, esto ha sido una inyección de oxígeno y de vitalidad a la democracia chilena, que ojalá lo sepamos aprovechar y capitalizar. Desde ya hubo una tremenda votación en el día de hoy, yo creo que insospecha. ¿Alguien previó la cantidad de votantes que hubo hoy? No. ¿Alguien? ¿Uno? No, o sea, la cantidad probablemente, pero la diferencia entre 8.060.000. No, la verdad que no. Creo que nada, además que el voto, hoy día escuchaba que con el voto que sacó Kast le habría bastado para ganar el 2017. O sea, Piñera sacó el mismo número de votos que sacó José Antonio Kast ahora. La diferencia está en que Boric sacó 1 millón de votos más. ¿De a dónde? Básicamente de jóvenes. En ese sentido, el gran hito de esta elección es que los jóvenes se reencantaron, o no todos, pero una parte importante de los jóvenes se reencantaron con la democracia. Esa es un seguro, un seguro que debemos tener en cuenta, y una
Cuestión que hace una diferencia vital. Y que se levantaron temprano, es importante. Pero yo quería justamente coincidir en esto, o sea, el hecho que él diga, mira, el presidente electo diga, esto no partió hoy día, el Chile que tenemos hoy día es producto de muchos esfuerzos de muchas personas, de muchos gobiernos, y que eso hay que cuidarlo, y que ahí destaco algo, él dice, las cosas hay que hacerlas con gradualidad en algunos casos, que hay que cuidar lo que tenemos, y que por lo tanto hay muchas cosas que se van a tener que ir haciendo, como él lo dice, también en acuerdo en este Congreso, que no va a estar muy fácil, digamos, para el futuro gobierno. Ahora sí, Alberto Mayol está desde Inglaterra escuchándonos. ¿Nos escuchas, Alberto? Alberto. Aquí estoy, sí, los escucho, estoy en España. En España, perdón. En España, Alberto. Oye, ¿tu primera impresión? Yo creo que esta elección, bueno, efectivamente el número es muy importante, marca uno de los elementos centrales es cuánto el sistema de partidos es capaz de vertebrar las decisiones. Cuando uno sigue la aprobación del sistema de partidos, cuando entra al Frente Amplio el sistema de partidos gana en capacidad de gestión. Pero resulta que con el tiempo hubo un desgaste y efectivamente, y eso se refleja en el 2019 en el estallido social, donde el sistema de partidos no valía prácticamente nada para poder contener las de la ciudadanía. Esta votación ofrece una no es en absoluto una respuesta orgánica, ojo, no es una respuesta a la que uno puede decir, hay que continuar con esto, más bien es una respuesta a la sensación de proceso potencial en la figura de José Antonio Cast. Es altamente probable que sin Cast, es altamente probable que ese millón de votos extra no sean de Boric, sino que sean de Cast, pero en contra. Y en ese sentido, en ese conflicto reside el origen de un nuevo orden que tiene el gran desafío Gabriel Boric de lograr interpretarlo y lograr llevarlo a transformarse en políticas eficaces en un tiempo relativamente breve, o que sean eficaces al menos en su prólogo, para mostrar que es un camino atendible, relevante, porque eso sí le permitiría entonces a él como gobierno, pero al sector en general, a la centro izquierda y a la izquierda, otorgar una respuesta política a la crisis que desde el 2011 hasta la fecha nos acompaña. Ingrid, en su discurso, Gabriel Boric dice que el empate en el Congreso es una oportunidad. O sea, lo había dicho y lo reitera ahora, no sé. No, pero es que uno podría decir que la lógica más militante uno podría decir vamos a tener problemas porque no tenemos los votos suficientes. Y no, es una oportunidad para alcanzar grandes acuerdos y por lo tanto planificar y consensuar políticas de largo plazo. Es que, tiene que ver el vaso medio lleno de alguna manera, porque no puede partir derrotado, o sea, con una actitud derrotista de que no voy a conseguir nada porque no tengo mayoría en el Congreso. Pero también es un llamado al otro lado, de que avancemos juntos, o sea, para poder conseguir cosas también necesito que negociar con usted, declara estar dispuesto para esa negociación, para el paso a paso, pero básicamente le está haciendo un llamado a los otros a también ponerse las pilas en ese contexto, o sea, de aquí repitió mucho esa idea de aquí trabajamos todos juntos, de que esto es en unión, de diálogo, esos conceptos los repitió varias veces, lo venía diciendo de antes. Pero es también una manera de decirles este no es un gobierno solo de una persona o solo de unos pocos, de que si el tema que nos preocupa es el país, esto hay que hacerlo de esta manera, y lo plantea como una oportunidad, porque si no sería básicamente reconocer que está un poco de manos atadas. Pero además se suma una cosa, que nosotros hacía mucho tiempo que no tenía un presidente que saliera del Parlamento. Este hombre ha sido un parlamentario casi desde niño. O sea, él digamos... Él se educó en el Parlamento, o sea, ese es su hábitat. O sea, nosotros pasamos un régimen parlamentario a través de la elección de un presidente de la República. Entonces, a él no le sale, a la presidenta Bachelet, que Rodrigo la conoce también, el lidiar con el Parlamento era una complicación. Al presidente Lago era una complicación. Al presidente Frey era una requete contra complicación. A él le costaba menos porque había sido parlamentario. A Piñera pero peor, tiene un profundo desprecio de los parlamentarios, ¿no es cierto? Boric viene de ahí. Yo creo que va a ser interesante esta relación que se va a producir entre el Ejecutivo y el Parlamento. Que los parlamentarios estaban quemados. Quemados por nadie, absolutamente quemados para llegar a la presidencia. Lo que decía Alberto, claro. Sí. Y creo que yo comparto eso, o sea, efectivamente no va a ser fácil, y qué bueno que el presidente electo desde ya convoque a las distintas fuerzas políticas, porque los cambios que se vienen son importantes, son demasiado grandes.
y el gobierno va a necesitar el respaldo de todos para poder llevarlos adelante. Apuntó explícitamente a dos cosas que son, a muchas cosas, pero a dos que pueden ser, digamos, una piedra en el zapato. Barrios sin narcotráfico, lo dijo explícitamente, un compromiso, ojo con eso. Y dos, en democracia la violencia no es un instrumento válido, también lo dijo. Bueno, yo creo que eso lo recogió también sobre todo en la campaña presidencial, esto de los problemas que tenemos en los distintos barrios de Chile, y creo que eso es un gran desafío de todo el país. Y una oportunidad. Y una oportunidad también. Y creo que y esto de validar la democracia y fortalecerla es lógico, es básico para que obviamente el futuro gobierno también tenga éxito y mantenga este respaldo y energía tan mayoritario de todo el país. Así que, muy bien. ¿El discurso de hoy significa incorporación de la concertación al gobierno o no? Yo creo que por lo menos va a haber una invitación. ¿De qué concertación? Yo creo que el reconocimiento de todos estos años y todos los esfuerzos y de tantos líderes, y lo que decía Eugenio, que aquí se recurrió a Patricio Aylwin, digamos, se recurrió, o sea, en el discurso, digamos, uno lee aquí al presidente Allende, a la presidenta Bachelet, de alguna u otra manera también estuvieron invitados en este acto personas que son de la concertación, de la desconcertación. Yo creo que va a estar la voluntad del presidente electo, obviamente, de sumar toda la fuerza, y eso lo dijo textualmente. Alberto Mayol, la concertación al gobierno, ¿no? ¿O parte de ella? Yo creo que es evidente, yo creo que la segunda vuelta no fue solamente una rearticulación, sino que constituyó un aprendizaje. Y espero que ese aprendizaje efectivamente tenga una profundidad. No es obvio el mensaje, pero hay cosas que son más o menos claras. Veo en las cosas que ha dicho Gabriel Boric hoy una cierta claridad de ciertos aprendizajes. Por ejemplo, cuando él reivindica el Congreso, yo también leo otra cosa. Leo que él está pensando en una cosa que yo considero muy valiosa, y es que no debe tensionar ni sentir que la Convención Constituyente es una herramienta para el gobierno, dado que tiene al Congreso relativamente difícil, sino que entiende que tiene que hacer la pega difícil en el Congreso y dejar tranquila la Convención Constituyente sin coyuntura. Creo que eso sería muy valioso para no enredar, porque los procesos constituyentes de cambios constitucionales, cuando se enredan entre el poder constituyente y el poder ejecutivo contingente, eso es una catástrofe. Entonces creo que allí hay un aprendizaje que es muy interesante. Y respecto a esto creo que hay una necesidad de construir una dialéctica en la respuesta. O sea, Gabriel Boric no puede dejar de decir no son 30 pesos, son 30 años. Pero tampoco puede decir solamente eso. Y tampoco puede ir y decir, no son 30 años, son 30 pesos, como esperaban algunos de la concertación más conservadora. Tiene que encontrar un punto que no es un promedio, porque esto es una cosa terrible de la política chilena, que cuando buscan un punto de articulación entre dos discursos, buscan un promedio, y eso en realidad no sirve de nada. Es construcción de un proyecto político que permite integrar a la centroizquierda, a elementos del centro, incluso a algunos del mundo liberal que se pueden haber sentido muy ofendidos por todo lo que pasó con el cuello hacia la ultraderecha, y articularlo con esta coalición. Esa articulación me parece esencial. En la concertación había un mundo de gente que pensaba distinto, que tenía críticas, que tenía una necesidad de plantear esa disidencia, y ese es un crisol de voluntades, de posibilidades de aprendizaje importante. Yo creo que van a estar, y hay nombres que seguro van a estar en el gabinete. Yo no tengo ninguna duda de que Carlos Montes va a ser convocado al gabinete, y otros nombres de esa naturaleza. Pero Eugenio Tironi. Sí, yo agregaría que lo que acaba demostrado con este resultado, que es idéntico al del plebiscito del 88, es que la concertación no fue un fenómeno casual, ni puramente elitista, ni de un grupo, de una generación. Fue un fenómeno histórico mucho más profundo, y que tenía detrás una larga historia, que significó un reencuentro hipertraumático, pero que tiene base ya emocionales, afectiva, muy profunda, que tiene una potencia intelectual relevante. Por ende,
se ha visto que no era tan fácil desprenderse de la concertación. Ahora, evidentemente eso no significa que Boric pueda tener un gobierno con las mismas figuras. O sea, aquí se va a tener que dar un poco Bachelet 1, rostros nuevos, una nueva generación. Desde luego, si Boric no respondiera a esa promesa, yo creo que sería leído como una traición, ¿no? Sí. O sea, rostros nuevos, pero el ethos de la concertación, bueno, vuelve a revivir, y de hecho cuando Boric habla de reunir a la gran familia está hablando de eso. ¿Y el papel del Partido Comunista? Es la gran interrogante. No aludió directamente a ellos durante el discurso, lo que me parece que es bastante elocuente de calmar ciertos ánimos, pero es parte de su coalición, trabaja con ellos, los conoce bien. En el fondo sería una sorpresa si ahora, no solo una sorpresa, eso sí que sería traición si ahora renegara de ellos, se mandara un Gonzalo Videla, sí. No, yo no tengo ninguna duda que van a estar, no solo en el gobierno, en la moneda, y creo que está bien por la relevancia que han tenido en este. Alberto Mayol. Sí. Sí, yo creo que lo que sería más o menos lógico, el Partido Comunista en realidad tiene distintas almas hoy en día, hoy por hoy. Hay una visión más antigua, digamos, del Partido Comunista que contrasta con un mundo del Partido Comunista que con el Frente Amplio se siente muy cómodo. La visión más antigua con el Frente Amplio sienten que son el agua y el aceite, no pueden ni conversar en la vereda. Yo eso lo he visto, no es una metáfora, digamos. Es una situación. Entonces, no saben conversar, no hay diálogo. Sí. En cambio hay un mundo, Camila Vallejo, Carlos Cariola, por ejemplo, que tienen peso dentro del Partido Comunista, que yo creo que de alguna manera la lógica narrativa de esta situación es que si ese grupo va creciendo hacia dentro del Partido Comunista, si ese grupo va tomando un cierto con del Partido Comunista, la articulación con el Partido Comunista se hace mucho más sencilla. No es el Partido Comunista, sino que es con quiénes dentro del Partido Comunista y bajo qué estructura de poder del Partido Comunista. Eso yo creo que es la respuesta, que es lo mismo que el problema con respecto a la concertación, aunque sean opuestos como problema, que efectivamente hay cosas que hay que aprender de la magnitud de cada fenómeno. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Eugenio Tironi, y no es habitual, debo decir, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay todos maduramos. Y también a la inversa. Todos aprendemos. No, claro. Entonces, lo que pasa es que yo creo que es interesante porque de alguna manera hay algo que el Frente Amplio tiene que saber hoy día. Tiene que saber que en primera vuelta obtuvo 25% y que hoy día más que duplicó. Que no es el Frente Amplio el que llega al poder. Y en segundo lugar, tiene que saber que la concertación, cuando tuvo que crecer a esta misma velocidad en un plazo muy pequeño, logró ser un fenómeno no solo generacional, sino que un fenómeno nacional. O sea, para ser una coalición exitosa en la historia, como lo fue la concertación, tienes que ser un fenómeno general. Hoy día tiene la oportunidad de configurarse como tal, pero esa es una oportunidad, no es una realidad. Es como lo que le pasó a Sebastián Piñera, ¿no? Que creyó que todos los votos eran de él para la segunda vuelta. Claro. Una cosa así, ¿no? Claro, y no eran de él. No eran de él. Oye, ¿ustedes esperaban que, por ejemplo, hoy día hablara de chilenos y chilenas, pero también de compañeros y compañeras, o no? Es un lenguaje habitual, creo yo. No, pero no lo hizo. Sí, no, pero tampoco creo que sea algo que marque mucho la diferencia. Yo creo que pero por algo no lo hizo. Por algo no lo hizo, porque es lo que dice Eugenio, pues este es un Boris 3.0, digamos. Y ahí está, pues ya entró en una categoría de presidente electo, y lógico que sus discursos, sus palabras y todo tiene ya otra connotación y son hechos de otra perspectiva. Eugenio sabe mucho más que todos nosotros de esto, digamos, porque obviamente siempre estuvo muy en esa área, en la moneda. Pero eso es, pues, o sea, lo que sus palabras reflejan, digamos, lo que él quiere como gobierno, integrar a todos, la gran mayoría de los chilenos, hacer las cosas en conjunto, y eso lo va a hacer desde el primer día. Las lunas de miel, lamentablemente, con una elección en diciembre y asumiendo en marzo, son cada vez más cortas. Así que hoy día estos 3 meses van a ser la luna de miel, y partimos, digamos, seguramente el 12 de marzo de inmediato con la gente evaluando. Pero yo estoy de acuerdo también con esto que se comentó respecto al Partido Comunista, que el Partido Comunista fue un fenómeno que se enarboló como amenaza por la campaña.
Pero pasada la campaña y ya no estando en la exigencia, digamos, de meter miedo, ya los comunistas se van a naturalizar un poco el PC, digamos, como ocurrió en Bachelet 2. Nadie estaba todo el día pendiente de qué pasaba con los comunistas y decía las mismas barbaridades que han dicho en este último tiempo, que además son propias de la política. Y es cierto lo que dice Alberto, yo creo muy, muy cierto, que la ventaja que tiene Boric hoy día, tiene dos ventajas respecto a lidiar con el Partido Comunista. Uno, que tiene, digamos así, una suerte de quinta columnista dentro, que es toda la nueva generación comunista que se siente más cómoda con Boric probablemente que con Tellier. Y segundo... ¿Cómo es eso, perdón? Que la nueva generación se comunista siente más cómoda con Boric que con Tellier. Claro, que vive también, que no viene de frente, no viene de la burocracia partidaria, viene del Parlamento también. Ha ganado votos, tiene votos. O sea, tiene... Y Tellier perdió, digamos. Y Tellier perdió. Sí. Y en general, era difícil encontrar comunistas, hasta Jaudexa, que tuvieran un apoyo electoral tan importante como llegó a tener Camila Vallejo, o lo que tiene hoy día, Claudia Pascual, o lo que tiene, para qué decir, Caro Cariola. Entonces... Daniel Núñez. O sea, este es un tipo comunista muy nuevo. ¿Ese es un aspecto? ¿Y el segundo? El segundo es que tiene donde crecer hacia el centro. Tiene a la ex Concertación como contrapeso. Entonces tiene un amplio campo donde moverse y donde compensar y equilibrar. Y el Partido Comunista va a estar en el comité político, va a ser parte relevante de la toma de decisiones, y no les quepa ninguna duda que va a ser el partido probablemente, entre comillas, más leal al presidente. Me da la impresión ¿Y va a mantener un pie en la calle? Y va a mantener, obviamente, sus fuerzas sociales. Ellos tienen gran influencia en eso. Oye, ¿cómo se imaginan ustedes, marzo? Existe esta teoría de que los primeros 3 meses son fundamentales porque se establecen las bases para el gobierno, ahí están todos los proyectos. ¿Cómo se imaginan los primeros 3 meses del gobierno de Gabriel Boric? Ingrid, a ver, es complicado además por la contingencia nacional, o sea, desde pandemia, se vienen algunos cambios, Tribunal Constitucional, el mismo proceso constituyente, enreda un poco cualquier análisis, pero yo creo que quedó bastante claro con las prioridades que planteó en su discurso. Dijo varias veces la palabra prioridad, y que va a tener que ordenarlas de partida, pero dejó muy en claro qué son los temas que le interesan, lo que quiere hacer, proyectos a los que empezaría a enfocarle, y la verdad es que yo creo que una vez que decía o que anuncie un gabinete, va a quedar un poco más claro cuáles van a ser efectivamente esas prioridades y ese orden. Pero yo creo que los 3 meses en realidad empiezan ahora, no en marzo. Claro, pero en marzo tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley, seguramente va a haber varios proyectos de ley que tendrá que presentar, ¿no? No, sí, yo creo que sí, pero yo creo que él tiene que aprender, como un hombre que sabe de historia, como se vio en este discurso, él tiene que aprender de Elwin, que Elwin recibió una economía muy parecida a esta, sobrecalentada, con una inflación que estaba bastante desbocada, con muchas expectativas. Nosotros teníamos en materia de vivienda, de todos los derechos sociales, y lo que hace Elwin es un frenazo drástico el primer año, frenazo de expectativa y frenazo económico, y eso le permitió y hacer algunas reformas fundamentales en materia de ley laboral y tributaria, que tuvo que negociarla, y eso le dio el chasis, digamos, el fundamento para en los años siguientes conseguir lo que consiguió. Yo creo que con este 55% de votos, en un parlamento empatado, yo creo que tendría que descansar más en lo que puede ser el Ejecutivo, digamos, que en ir a pirquinear voto al Parlamento. O sea, si ocupa los primeros 6 meses o 8 meses al debate parlamentario, yo creo que sería un severo error. Él tiene que ver qué puede hacer desde el punto de vista del Ejecutivo e ir a las cosas más duras. A las cosas más duras se tienen que ver mucho con la economía. Yo agregaría algo. O sea, hay dos cosas. Uno, los grandes proyectos de ley que tienen que ver, ejemplo, con la reforma del sistema de pensiones, que va a tener que tomar su tiempo y son grandes cosas. Pero segundo, quizás las señales al mundo propio, digamos, del presidente electo, que tiene que ver con los presos de la revuelta y cosas de este tipo, que sí, perfectamente, probablemente lo va a hacer los primeros días de gobierno. ¿Cuál va a ser su decisión? Si va a tener que legislar esta materia, a qué acuerdos llega. O sea, 2 niveles
que unas probablemente van a que tomar más tiempo, pero otras que probablemente van a ser muy inmediatas. Así que hay que esperar, pero me da la impresión de que va a tener que ser un gobierno que va a tener que comenzar a gobernar desde el primer día con mucha intensidad. Pero además una sola cosa, esto es una cosa, no es lineal, van a comenzar a pasar cosas durante los gobiernos que al final muchas veces terminan por definir cómo es el gobierno, el balance final del gobierno. Estamos hablando de una pandemia, en este caso en el gobierno actual, o sea, situaciones que van a ir cambiando también en cómo el gobierno va a ir tomando las decisiones. Alberto Mayol, ¿cómo ven los primeros 3 meses de Boric? Alberto, si consideramos el contexto, el cambio constitucional significa que hay un cambio en el aparato normativo legal, en un punto donde de constitucionalista hay un cambio radical, y en el aspecto administrativo, en el Estado. Además, el Estado va a sufrir transformaciones en su estructura por el mero hecho de la necesidad de las nuevas políticas públicas que se supone que están dentro de las ideas de gobierno. Entonces, dicho, si sumamos a eso que está muy claro que hay que buscar un nuevo modelo económico, primero porque no están de acuerdo en el gobierno con este modelo económico, y segundo porque el modelo económico estaba desgastado y evidentemente no estaba rindiendo, en esas condiciones estamos en presencia de una transformación. Y una transformación no basta con ideas. O sea, lo que esta campaña se planteó, no por Boris solamente, por de las candidaturas, fueron ideas, fueron programas de gobierno basados en ideas. Se requiere algo mucho más profundo, se requiere un proyecto. Como se llega sin un proyecto terminado, los primeros meses son básicamente tratar de hacer aquellas cosas que ya están asentadas, que se sabe que hay que hacer, pero fundamentalmente aprovechar el tiempo. Y ese tiempo es porque justamente la derecha, dado el error que comete, a mi juicio, un error político que hoy día creo que les queda súper claro, que es el error político de primero haber torpedeado a Lavín, luego haber torpedeado a Sichel y terminar con Kast, ese error político de la derecha los deja absolutamente inertes por los primeros 4, 5, 6 meses de gobierno, y le va a permitir tiempo a Gabriel Boric de construir ese proyecto, y efectivamente porque no es el momento del Congreso andar buscando cosas, sino que es el momento de llegar de construir una documentación, una idea, un proyecto, un sentido común, que llegue ese sentido común, esa propuesta al Congreso, y que por su propia inercia sea capaz de negociar en sí mismo el proyecto y no las personas. Creo que ese es el gran desafío de Gabriel Boric en sus primeros meses. Sí, además no hay que olvidar la convención y cómo estas grandes reformas van a ir conversando con los plazos y con los tiempos y con la profundidad de la convención. O sea, hablando de convención, con esta elección hay muchísimas más posibilidades de que se apruebe el texto constitucional, por ejemplo. Claro, yo creo que sí, yo creo que esto es un impulso, ¿no? Es un impulso a lo que hoy día la hegemonía centrista dentro de la convención, que es un poco la que hegemoniza Frente Amplio. Yo creo que esto va a ser también algo que va a desestimular las posturas testimoniales y que han tomado un poco la función de convencionales como una función más bien de agitación que de confección de una constitución. Yo creo que también es importante subrayar lo que dice Alberto, que se ha puesto muy sabio, y es qué es lo que va a ocurrir con la derecha, ¿eh? Porque puede iniciarse hoy día la noche de los cuchillos largos, o sea, porque la derecha efectivamente votó a Lavín, votó a Sichel, apostó a esta figura mesiánica que lo iba a hacer olvidarse de la pesadilla del estallido y que íbamos a volver al Chile idílico del Paine, de los años 50, y terminó derrotada de forma bastante drástica, ¿eh? Entonces y derrotada con un discurso que abdicaba de todo su esfuerzo desde el plebiscito en adelante. O sea, esto es una cosa absolutamente loca. O sea, la derecha viene arrancando del plebiscito y del sí y el no y de Pinochet 40 años. Y ahora reconstruye el escenario, exactamente ese escenario. Entonces van a pasar, aquí van a correrse muchas cuentas, yo creo, ¿no? Entonces también esto podría ofrecer una oportunidad, como decía un poco Rodrigo también antes, para que el Boric presidente, digamos, incluso antes de entrar como es un parlamentario neto, a lo mejor puede hacer negociaciones antes, porque ahora con este parlamento y después de esta experiencia que hemos tenido en los últimos años, no es llegar con un proyecto para conseguir apoyo,
es llegar con una idea de proyecto para confeccionarlo juntos. Entonces a lo mejor podría aprovechar un poquito este desbande de la derecha, en que van a haber muchos interesados en mostrarse cooperadores, pienso en Evópoli, por ejemplo, para recuperar un poquito de la sangre perdida, o un desborde, o incluso Renovación Nacional, y encontrar un acuerdo, digamos, que permitan avanzar más rápido. A ver, lo de la derecha... Ahora, también, sí, lo que pasa es que yo escuché también el discurso de Kast, y Kast fue bastante conciliador en la derrota, Pero sí mencionaba la UDI ni la Renovación Nacional, solamente el Partido Republicano. Claro. Es que no estaba, en el comando no estaba la UDI ni Renovación Nacional, fue bien impresionante, yo estaba ahí. Sí. Fue bien considerador, ya además queda claro que más bien por su ausencia. Iba a estar presente en la actividad política en los próximos años. ¿no? Él no se va para la casa. No se va para la casa, para nada. O sea, va a ser un encordio en la derecha. Sí. Tal. Sí, saludó al Rojo de Edwards, saludó a sus parlamentarios republicanos en el Congreso y no mencionó a los partidos que le daban el apoyo en la segunda vuelta. No mencionó a Evópoli, a la Renovación Nacional ni a la UDI. O sea, no, esta guerra ya está desatada, tendría que ir a reportear en este minuto los sagaces sabuesos de la Biobío. Oye, pero la derecha viene de derrota en derrota, hace rato, ¿no es cierto? Pero se ha recuperado un poquito en la primera vuelta, en la parlamentaria. Pero con el 28% de los votos, a ver si ninguno de los dos candidatos había sacado gran votación tampoco. Sí. O sea, sacó el 28%, la verdad es que... No, pero en la parlamentaria le fue. En la parlamentaria, pero esto también es como los muertos, ¿no? O sea, las personas que se están muriendo, certificado de defunción, se va a morir en 4 días, dice el médico, y de repente se empieza a recuperar. El señor se empieza a recuperar, empieza a hablar, come, y dice, parece que se recuperó, a los 3 días está muerto. Entonces a lo mejor fue eso, ¿no? O sea, una derecha que tuvo un relumbrón de vida, pero dentro de una agonía larga, porque la derecha, si uno empieza a mirar todo lo que le ha pasado... Mazazo tras mazazo. Mazazo tras mazazo. A ver, plebiscito para la Convención Constituyente, después la elección de los convencionales, después... A ver, ¿y esto? Sí, pero ojo, pero hasta hace unos días, hasta hace algunas horas, se creía que Kast... Sí, pero tú sabes que los cifras no daban eso. Todos sabemos que iba a perder Kast, porque las encuestas todas decían eso. La verdad es esa. Ahora, no por esta magnitud, pero sí por muchos puntos. Se hablaba de 6, 7 puntos, ¿no? Eugenio... ¿Y tú dijiste cuánto? Dijo 11. Nunca le chunto esta cuestión, ahora sí que ahora le chunto. Claro. Bueno, pero había muchas encuestas que le daban amplia mayoría, tú le diste incluso más. Bueno, eso fue masazo. O sea, bueno, pero esto, a ver, en 6 meses más, 8 meses más, la conversación va a ser totalmente distinta y va a depender mucho de cómo el presidente electo, desde hoy día o desde mañana, comienza a trabajar con sus equipos y comienza a anticiparse a estas cosas, porque no puede llegar el 11 de marzo sin muchas cosas ya definidas. Oye, hay mucha preocupación por la economía. Alberto Mayor debiera designar lo antes posible, en medio de una negociación, al ministro de Hacienda, ¿no? Yo creo que sería bueno que resolviera rápido el gabinete, sin necesidad de nombrarlo, pero sí que se note esas cosas que en política litúrgicamente ya se hacen obvias. Creo que evidentemente el Frente Amplio, no obstante tiene que tener este gabinete político, tiene que restarse de los ministerios económicos, desde el punto de vista de los ministros, me refiero por supuesto no a los subsecretarios, en fin. Y por tanto hay un momento en el cual esa selección va a ser muy muy fina, de cómo algo que sea distinto a lo que hay y al mismo tiempo que tenga una capacidad de diálogo, una capacidad de tener puntos en los cuales se puede al menos sostener una continuidad respecto al pasado. Esa ecuación va a ser muy importante. Creo que Gabriel Boric tiene que dar claras señales respecto a la situación económica y a la apertura. Yo creo que aquí se acaban todas las cosas más locas, ¿no? Yo creo que esta cosa de que los gente que se van y todas esas cosas son también histeria del momento. A nadie va a irse a meter a países donde no conoces a la élite, donde no tienes idea de quién es quién, donde no sabes copiar. La vida es así, o sea, no es tan cierto todo eso, que los capitales se mueven fácilmente. Eso está bastante demostrado de que sí tienen nacionalidad y se mueven más cómodos en ciertos lugares que en otros. Por tanto, todos van a tener que volver a la calma y al hecho cierto de que la realidad existe y de que el poder político y otros tienen capitales y habrá que ver cómo se logra armonizar.
Pero fue bastante explícito, creo yo, en decir en el discurso vamos a cuidar la macroeconomía, las cuentas fiscales. O sea, creo que el presidente electo... Sí, pero está la realidad. O sea, el presupuesto del próximo año es un 22% menos de gasto público en medio medio de muchos problemas desde el punto de vista económico. Se viene la variante Omicron, dicen algunos, para Chile. En Europa están cerrando de nuevo en Europa. Entonces, la pregunta es... ¿qué va a hacer? O sea, sí, equilibrios macroeconómicos, pero ¿qué equilibrios macroeconómicos? Y el crecimiento para el 2023 viene bastante mala la proyección, en torno a 0,1, o sea... No, pero yo no creo que sea una buena idea de que se precipite nombrar a un ministro de Hacienda incluso antes que el resto del gabinete. Nosotros no estamos ante una corrida. El mercado, yo creo que mañana va a recibir bien esto, porque por la holgura del triunfo, ya además tenía internalizado que gana Boric, por tanto no se va a producir ninguna ninguna cosa particularmente dramática mañana, y yo creo que sería una muy mala señal, digamos, sería una señal de introduciría nerviosismo en vez de calma, de adelantar el administración. Tiene que ponderar, tiene que evaluar y tiene que nombrar un gabinete. Y eso eso supone negociaciones, ¿es cierto? Y tiene que tomarse el tiempo. Yo creo que, además, esta misma conversación mañana con el presidente también es una cosa que produce algún grado de calma. Entonces, yo me tomaría piano. No me precipitaría. No estamos ante una crisis a lo de la Rúa, o sea, no hay ni nada parecido. Entonces, no. Claro, no hay que sostener el castillo que se cae. Oye, y desde el punto de vista de la política internacional, o sea, va a tener mucho apoyo a nivel internacional, o sea, va a ser la una estrella de América Latina. Claro, pero ¿hacia dónde se va a ir? ¿Qué debiera hacer? Ingrid. A ver, hay varios desafíos, algunos tienen que ver desde temas incluso fronterizos pendientes, está el tema de la migración, hay todo un tema con la frontera en el norte, incluso temas relacionados, por ejemplo, con Escazú. Dijo siempre que en su gobierno se iba a firmar este tratado, pero también está empezar a tender puentes con los vecinos. ¿Y con qué vecinos? ¿Y el TPP? El TPP va a ser el gran tema también. Pero yo hago una pregunta. ¿China o Estados Unidos? Porque aquí hay que tomar opciones. A ver, cuento lo siguiente. ¿Por qué algunos comentaban, no me consta para nada, que los chinos no reclamaron tanto como debieran haber reclamado por haber perdido la licitación de los pasaportes, la cédula de identidad? Porque reclamaron, pero fue un reclamo que no es a la China. Chino no reclama. Porque, no, a ver, el embajador Subú reclamaba. No es a la China, simplemente porque decían que creían que ganaba Boric y podrían tener una muy buena relación y algún resarcimiento con Boric. Porque ahora hay que resolver. China o Estados Unidos, Chile lo están poniendo entre la espada y la pared. Así pasó con el registro civil, digamos, con esta licitación, en que fue Boris Johnson, fue Macron, no fue solamente Estados Unidos. ¿Hacia dónde tendría que ir Boric? ¿Qué va a hacer? Me miran a mí. No, yo creo que China es el principal socio comercial de Chile. O sea, eso no se puede desconocer, ¿te fijas? O sea, uno no puede decir China fuera. Y aquí lo que está claro es que Chile tiene que seguir abriendo sus puertas de negocio, del comercio, tanto con Estados Unidos como con China. Ahora, pero lógico, en materia de de seguridad, en materia de compra de armamento, en materia de defensa, Chile siempre ha tenido un aliado que ha sido Estados Unidos, y eso queda claro, y ha sido así históricamente. Pero en materia de comercio, Chile no puede cerrarse a quien es su principal socio comercial. Y tendrá que ver el presidente justamente cómo estas cosas las combina. O sea, cómo mantiene el equilibrio. Yo creo que no puede plantearse ese dilema. Pues ese dilema. Pero si ahora recién. Bueno, pero tiene que escapar de eso, no tiene más alternativa. ¿Cómo escapa? O sea, ¿cómo podía escapar Sebastián Piñera, que tenía que elegir entre Xi Jinping y Macron, Johnson y Joe Biden? No, pero Chile lo ha logrado hacer de alguna manera, no solamente Chile, montones de países parecidos a nosotros buscan escaparse. Yo creo que en una de esas la firma del TPP-11 podría ser una manera también de acercarse con China, porque hoy día tenemos a China adentro, ¿no? O sea, hoy día el contexto del TPP-11 cambió totalmente, ¿no? Entonces, quedarse pegado con el rechazo, yo creo que realmente quedarse leyendo el diario del día anterior, ¿no? Yo creo que puede tener un papel más importante en América Latina, quizás
hoy día, después de lo que está pasando en Venezuela con el fracaso de la oposición, con la relegitimación, digamos, de Maduro a través de vías democráticas que han sido bendecidas incluso por observadores internacionales. Sí. En una de esas, y como hay que poner fin a esa hemorragia, digamos, que nos llega a nosotros, digamos, como inmigración descontrolada, quizás ahí también podría haber alguna actuación. Eso. A nivel regional hay todo por hacer. La región está totalmente sin ningún tipo de coordinación ni ningún tipo de liderazgo. Y creo que ahí el presidente de Chile puede colaborar mucho. Chile siempre lo ha hecho, ¿sí? Chile siempre fue parte relevante de la gobernabilidad de la región. Y creo que pero hablando claro, Argentina, por ejemplo, con el presidente Alberto Fernández no critica a Nicaragua. Dice que hay que dejar porque no hay que meterse en los asuntos internos de Nicaragua. ¿Esa va a ser la política chilena? Alberto Mayor, ¿qué te parece eso? A ver, lo que pasa, yo creo que la complejidad del desafío tiene que ver con una historia reciente, no tan reciente además de Chile. Chile lleva ya con tres proyectos políticos muy distintos, ha tenido liderazgo en la región. E incluso un liderazgo con un cierto peso a nivel mundial, un peso relativo, por supuesto, pero un peso para un país de este tamaño y de esta relevancia económica es bastante grande. Chile fue una innovación, un experimento, si lo quieren llamar, como quieran llamarlo, es decir, una novedad respecto a su proyecto de socialismo a través de las elecciones con Salvador Allende. Fue una novedad, un experimento, si lo quieren decir así, con una dictadura que impone un régimen de libre mercado radical, antes que se conociera con la era Reagan-Thatcher, en fin. Y luego tiene una transición que se transforma en algún momento en una transición política insólita y muy aplaudida y muy reconocida, y luego muy criticada por algunos sectores, pero no por todo, porque a nivel mundial se mantuvo mucho esa visión de una exitosa y novedosa forma de hacer una transición, donde los salientes de la dictadura estaban de alguna manera incorporados en el proceso de manera institucional. Bueno, el desafío para Gabriel Boric hoy día y para su gobierno es que sin duda Chile va a ser un país que van a estar observando respecto a qué es lo que ofrece internacionalmente, cómo se posiciona internacionalmente, cuál es su oferta política. Ya Sebastián Piñera lo entendió y lo hizo muy mal, no supo hacerlo, lo hizo muy mal, se fue a meter a las grandes reuniones, se fue a meter a las grandes reuniones internacionales y salió trasquilado porque no lo hizo bien. Pero ahora viene un momento entonces importante. Yo creo que frente a eso se requiere mucho diseño. Yo pregunté en una encuesta reciente sobre qué pensaban los chilenos de la relación con China o Estados Unidos. La mayor parte de los chilenos son pragmáticos y dicen, mire, esto hay que verlo de acuerdo al día. O sea, hay que ir viendo con calma. Ahora, si están obligados a elegir entre uno y otro, más bien contestan a favor de Estados Unidos. Les da un poco de temor lo de China. Entonces creo que hay que mirar con mucha prudencia este escenario, y efectivamente Gabriel Boric ha tirado líneas divisorias respecto a países como Nicaragua, por ejemplo, muy claras, desde hace bastante tiempo, no ahora en esta elección, y yo creo que en ese sentido no se va a perder, pero yo creo que Chile si quiere tener un rol internacional, va a tener que configurar un diseño, no puede sumarse a lo que hay porque no le sirve a Boric. ¿Se imaginan a quién podría ser canciller o no? Juan Gabriel Valdés. ¿Juan Gabriel Valdés? ¿Se imaginan ustedes? ¿Quién? No sé, Marco Enrique, ¿no? Eso pensaba yo. ¿Sí? Puede ser. Eso pensaba yo. O Alberto, que está en España. No. Yo creo que va a ser Juan Gabriel Valdés. No, yo no me atrevo a hacer... No, muy difícil. O sea, vamos a estar, digamos, en un juego de nombres en los próximos días brutal. Pero más allá del juego de nombres, simplemente para determinar el perfil que debería tener alguien como canciller de Gabriel Boric. No, yo creo que va a buscar una persona joven también, una mujer, una persona que sepa de relaciones internacionales. Hay mucha gente en Cancillería, con experiencia en Cancillería, que sería estupenda.
la propia presidenta Bachelet tuvo gente alrededor de ella muy muy competente. O sea, yo creo que efectivamente hay gente joven y que entienda lo que está pasando en la región, esencialmente. Además tiene que ser un puesto bien de experto. Yo creo que uno de los grandes problemas de Piñera fue que puso gente ignorante, digamos, en ese puesto. ¿Quién es hoy? ¿Con quién partió? ¿Con Ampuero, por ejemplo? Partió con Ampuero. Claro, o sea, la cosa se mejoró cuando entró, en el fondo, Andrea Alamán, que es un tipo que sabe y que tiene relaciones, que tiene vínculos, que conoce el mundo. Pero yo creo que se dio bastante palo de ciego. Yo creo que aquí se requiere profesionalismo, así como en Hacienda, en Cancillería. A ver, lo que me escribía gente de la derecha dice que comenzó ya la noche, sí, claro. Comenzaron los cuchillazos. Sí. Bueno, fíjate que apenas nosotros dimos las proyecciones, ya se concreta, me ha tocado varias veces estar en comando derrotado y se concreta la no, es casualidad. Bueno, chico, hay una ya es señal entonces. Algo se comenta aquí en la radio. No, pero sabes que hay algo bien notable. Por ejemplo, inmediatamente Marcela Sabat, Paula Daza y Evelyn Matei se fueron inmediatamente al comando antes que llegara a casa. Yo por lo menos vi poca gente de partido, y de la UDI y de la Renovación Nacional. Evelyn Matei concedió antes que Kast. Claro, a través Sí. Bueno, se ha nombrado ministra también antes y ahora concedió. Pero poca presencia, yo diría, de Renovación Nacional y de la UDI, para que decir de Bópoli. Entonces había una candidatura bien arropada, digamos, por su círculo más cercano, pero a mí me da la sensación de que los partidos, su presencia estructural, digamos, fue poca. Al final estaba solo. Al final, o sea, no estoy solo, digamos, pero sí, pero tiene una gran familia que lo acompaña, así que tiene muchos hijos, dice usted. Alberto Mayor. Pero uno también podría preguntarse, también uno podría preguntárselo, porque claro, esto lo estamos haciendo en el caso del derrotado, pero del triunfador. ¿Qué tan solo o qué tan apoyado estuvo de las estructuras partidarias? Alberto, ¿tú querías hablar? No, yo creo que lo de Kast era, o sea, una derrota de Kast, que era una cosa muy probable, efectivamente, era muy evidente que significaba que al día siguiente, en su reunión de la mañana, o pensándolo solo, no lo sé, inmediatamente, o sea, mañana en la mañana él se va a dar cuenta de que quizás fue lo peor que podía pasarle llegar a segunda vuelta. Porque efectivamente el proyecto se catapulta y no tiene los sustentos, no tiene los fundamentos. Su candidatura de segunda vuelta es una candidatura de segunda división. Totalmente. Es una candidatura que no logró articular nunca un discurso político relevante y no logró en ningún momento, o sea, fue poco profesional. Y la primera vuelta fue muy profesional, estuvo bien hecha. O sea, no fue capaz nunca de articular esos mundos. Y se le desarmó por completo, y entonces la derecha en eso fue brutal con Sichel, que hizo mal un debate, no mal, más o menos, ¿no? Sí. Y con eso ya lo desechó. Ni hablar con Kast, no le sirve. Ahora, a Boric tiene una gran ventaja. Tiene a su alrededor, los partidos no tienen mucho peso, efectivamente, pero yo sí creo que hay figuras relevantes que a él lo articulan y le dan un sostén. O sea, hoy día ese entorno, el entorno de Gabriel Boric, tiene, además de él, a 3 nombres, al menos, ya con cierta proximidad, un nombre presidenciable. Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Isquia Siches, son nombres grandes y que le permiten estructurar un poco el gobierno. Yo creo que en ese sentido el Frente Amplio y sus alrededores tienen una oportunidad política muy grande, porque tienen no solo novedad, sino que fortalezas, con gente que es joven pero lleva 10 años en política de primera división, y eso es distinto. Oye, solamente para ser justos en el recuerdo, lo que pasa es que Siches también inmediatamente se alzó como una especie de emperador en el sector y trató a los partidos políticos de la derecha muy mala. Ese fue el error, gran error de su campaña. O sea, también está esa parte. Sí, pero yo creo que ya había un sector de la derecha que ya está coqueteando con Kast. Sí, de la UDI, principalmente, el sector de la UDI.
Sí, pero a la hora de arrinconar, porque eso fue lo que pasó. Quienes están aquí con lo que yo digo o no están, y los que, o sea, la campaña se metió sola, digamos, la campaña de Sichel en un gran problema. Pero yo le pondría y le facilitó el camino. Sí, yo compraría acciones de Sichel hoy día. Sí. Sí. Porque Sichel va a ir en alza, se va a ir... Pero si se retiró, dijo. Pero no hay político retirado. Pero bueno, ya. no hay político retirado, pero por un tiempo. O sea, ¿Cuánto tiempo? Depende. La nada. Se retiró justo a tiempo. Claro, Eso es muy bueno. Evitó la derrota. Oye, a ver, pero muchos decían, después de lo que vimos hoy día, yo creo que ningún candidato de la derecha ganaba. Porque algunos decían, no, cuando se dieron cuenta de que Kast no estaba funcionando la segunda vuelta, algunos empezaron a decir, tendría que haber sido Sichel, ¿no es cierto? O Lavín, pero ¿no es cierto? Sí. Sichel perdía, ¿no? Yo creo que sí. No sé, aquí no ganaba nadie. No, aquí no ganaba nadie, la derecha está bastante fracturada, es un cambio generacional también. Hay un cambio general. Sí, era una ola muy grande. Sí. Las resacas son fuertes, pero van la ola. Sí. La ola es enorme, ¿no? Es un tsunami, grande, es un tsunami. Un tsunami que viene, que es planetario, que tiene un montón de... No, este era muy grande. Y yo era los que pensaba que a Sichel o Lavín podía haberle dado mucho más pelea a Boric, pero en verdad, a ver, hoy día, al ver cuántos números de días, se ve que no había. Estamos terminando. Hemos tenido una jornada larga, muy larga. Gracias a la audiencia de la radio, porque hemos tenido una gran audiencia en el día de hoy. Agradecemos a Ingrid Bechmann haber estado con nosotros, a Eugenio Tirón y Rodrigo Peñailillo, a Alberto Mayol desde España. Gracias por estar con nosotros y a todos los auditores. Gracias Alberto. No, muchas gracias. Gracias. Y a todos, muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a terminar este programa largo con los sonidos de la elección, o sea, los principales audios que hemos tenido durante esta jornada. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien.